Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a la Eucaristía, este encuentro con el Señor. Bueno, hoy tenemos algo bien interesante, estamos empezando el mes de las misiones. También tenemos hoy la memoria de Santa Teresita, del Niño Jesús, que vamos a hablar un poco de ella en la homilía. Bueno, y también tenemos el libro de Job, que está supremamente interesante. Ya estamos casi que llegando a la mitad del libro y esto está muy, pero muy bueno. Los invito a que oremos por nuestros hermanos que se encuentran en dificultad, especialmente quienes están afectados por el COVID-19, especialmente nuestra hermana Daniela y nuestro hermano Carlos, así como otras personas que están pasando por esta situación particular, y la invitación a que por favor nos cuidemos, no tengamos actos irresponsables, seamos prudentes en el trato, evitemos en lo posible las salidas innecesarias, o si salimos, hagámoslo con las debidas precauciones. El COVID está creciendo, que muchas veces nos muestran otras cosas las estadísticas, pero los muertos aparecen. Y las noticias que me llegan cada día de personas con contagios o familias con contagios son numerosas. Entonces, por favor, seamos conscientes y responsables. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia, la paz y el amor de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. El Señor ha dicho: el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Reconozcamos que somos pecadores e imploremos la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Oh Dios, que has preparado tu reino a los humildes y sencillos, concédenos la gracia de seguir confiadamente el camino de Santa Teresa del Niño Jesús, para que nos sea revelada, por su intercesión, tu gloria eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Pongámonos para escuchar la palabra del Señor. Lectura del libro de Job. Dijo Job: piedad, piedad de mí, amigos míos, que me ha herido la mano de Dios. ¿Por qué me perseguís como Dios y no os hartáis de escarnecerme? Ojalá se escribieran mis palabras, ojalá se grabaran en cobre, con cincel de hierro y en plomo, se escribieran para siempre en la roca. Yo sé que está vivo mi Redentor y que al final se alzará sobre el polvo. Después que me arranquen la piel, ya sin carne, veré a Dios. Yo mismo lo veré y no otro. Mis propios ojos lo verán. Desfallezco de ansias en mi pecho. Palabra de Dios. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Escúchame, Señor, que te llamo. Ten piedad, respóndeme. Oigo en mi corazón, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro. No rechaces con ira a tu siervo, que tú eres mi auxilio. No me deseches.
Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente. Ten ánimo, espera en el Señor. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo designó el Señor otros 72 y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Y les decía: la mies es abundante y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que mande obreros a su mies. Poneos en camino. Mirad que os mando como corderos en medio de lobos. No llevéis talega, ni alforja, ni sandalias, y no os detengáis a saludar a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, decid primero: paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz. Si no, volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa, comed y bebed de lo que os tengan, porque el obrero merece su salario. No andéis cambiando de casa. Si entráis en un pueblo y os reciben bien, comed lo que os pongan. Curad a los enfermos que haya y decid: está cerca de vosotros el reino de Dios. Cuando entréis en un pueblo y no os reciban, salid a la plaza y decid: hasta el polvo de vuestro pueblo se nos ha pegado a los pies y nos lo sacudimos sobre vosotros. De todos modos, sabed que está cerca el reino de Dios. Os digo que aquel día será más llevadero para Sodoma que para ese pueblo. Palabra del Señor. Bueno, antes de hablar de Santa Teresita, no podemos dejar pasar este libro de Job. Job está en la inmunda. De hecho, pues no leímos todo porque tuvimos el día de los arcángeles, entonces no pudimos seguir como la secuencia ordenadita del libro. Pero después de que se le mueren los hijos, se le roban el ganado, las cosechas, bueno, todo, encima de eso le da lepra. Y le dice la mujer: mire, lo único que le falta es que maldiga a Dios y se muera. ¿Para qué le ha servido tanto serle fiel a Dios? Y vea cómo está. De hecho, dice el libro de Job, es terrible, es cruel. Dice que Dios se sienta en un estercolero, y así como suena un estercolero, es eso, un estercolero. Entonces, imagínense, está en ustedes ya se imaginarán qué, y se empieza a rascar la lepra con un pedazo de teja. Y entonces donde dice: el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea el nombre del Señor. Pero la misma esposa le dice: ¿para qué le sirvió tanto servir a Dios? Y vea cómo está, vea, ¿para qué le sirve tanto servir a Dios? Seguramente en algún momento de la vida nos han dicho eso. Y ahora Job dice: bueno, yo me he portado bien, lo tengo claro, no lo que dicen los amigos de que Dios castiga a los malos y premia a los buenos, porque yo me he portado bien y estoy sufriendo. Y aquí Job entra por un proceso interesante y está en el ojo del huracán de la crisis. Y dice: no, ¿sabe qué es lo que pasa? Es que Dios hace las cosas como a él se le da la gana y es injusto, es arbitrario y trata a cada quien como quiere. Esto es parte del proceso de evolución de Job en la vida. A través del libro, Job pasa por unos momentos profundos de crisis y nosotros también podemos pasar por momentos de crisis. Es más, tenemos que pasar por momentos de crisis para crecer espiritualmente. Quienes se encuentran desesperados no ven salida a los problemas, la solución: ay, es que a usted le falta fe en Dios. Crea en Dios que Dios lo va a socorrer. Si mi hermano está en crisis, debo respetarle la crisis. Tengo que saberlo acompañar y llevar pedagógicamente para que pueda descubrir la presencia de Dios que muchas veces parece misteriosa o tal vez ausente
en los momentos de dolor. Este libro de Job nos sensibiliza y nos vuelve humanos. Descubrir que nosotros en medio de la adversidad estamos en la adversidad. Y entonces se nos trata de cerrar el mundo, no vemos alternativas. Y por eso debemos estar cercanos a quienes sufren. Es muy fácil decir, ay no, es que usted no tiene fe en Dios, a ver, pero pues ¿qué se preocupa? Mi Dios lo va, si alguien está en una situación difícil, debo acercarme a él. La muchachita de 14 años que la deja el novio, o de 17 la deja el novio, ay, o sea, no, ese amor por un pendejo de eso no es nada. Bueno, y si después tú tienes 3 hijos, llevas 12 años de matrimonio y tu esposo se va con otra, y entonces se siente mal. ¿Y usted va a llorar por eso? No, eso no es nada. Pero es que era mi esposo, eran mis hijos. Lo mismo para una muchacha de 13, 14 o 15 años, el novio se convierte en el centro de su vida y es la crisis. Seamos respetuosos del dolor de los demás y no seamos muchas veces imprudentes, irresponsables con unas apreciaciones. No, es que usted no tiene fe, confía en Dios. Eso no es solamente confiar en Dios. ¿Cómo yo me hago bastón en medio de la dificultad? Eso como primer elemento, porque hoy quiero hablar de Santa Teresita, pero este libro de Job nos dejaría mucho y los invito a que lo lean despacito. Ay, padre, es que eso está muy largo, eso no lo entiendo, es que eso es más caído, eso toca desmenuzarlo para entender. Y hay unos muy buenos comentarios, la Biblia del Nuestro Pueblo o la Biblia del Peregrino tiene unas cosas bien interesantes y esta está gratuita en internet, así que ahí podemos encontrar un excelente aliado para profundizar este libro de Job. Se llama La Biblia de Nuestro Pueblo de Luis Alonso Shekel, incluso usted le dan Biblia de Nuestro Pueblo /PDF y le aparece gratis, entonces allá pueden leerla. Pero Santa Teresa, Santa Teresita del Niño Jesús, la patrona de las misiones, y fue una monja de clausura que no salió nunca al convento. Y se murió pollita, 20 y pico de años murió, como 24, más o menos. Ay, pero es que ella escribió un libro que se llama Historia de un alma. Ay, y ella le ofreció los pequeños a las cosas que no soy capaz de nada, Dios te ofrezco todo. Mentiras. Bruta no era. Pusilánime no era, así que fuera como apocada, ay, que yo me aguanto todo. Una mujer con un carácter, la cosa más terrible de este mundo. Es más, yo puedo comparar un poco el carácter de Santa Teresita del Niño Jesús con el de Donald Trump. ¡Ah! Padre, ¿cómo se le ocurre? Esa santa, uno ve que una muchachita toda tiernita y toda bonita, con ese otro hombre tan ordinario y tan prepotente del Donald Trump. Pues vamos a mirar unas cositas de la vida de ella para que entendamos. Ella quería entrar al convento y era menor de edad, tenía 14 años, algo así, y no podía. Convenció a los papás de ir a hablar con el Papa. En esa época sacarle cita al Papa, si hoy es difícil, ahora imagínense en esa época. Oiga, y los taitas fueron y le hicieron caso. Imagínense la capacidad que tenía la muchachita. Y fue y le dijo al Papa. Y se arregló y todo para parecer mayor. Mañosa, era mañosa. Y el Papa le dijo, no, pues si toca, bueno, entra al convento. Le dio permiso el Papa. El Papa, imagínense, se fue a hablar a una niña, para yo quiero entrar al convento, entonces déjeme entrar. Ahí vamos viendo un poco el carácter y la perspectiva. Entonces ella entró al convento, entonces muchas veces vemos de una forma melosa, nos lo presentan algunos libritos, ay, que ella hacía unos sacrificios a Dios y no sé qué. Esa mujer era un volcán. Cuando yo era novicio, los franciscanos, me leí un libro de grafología. Grafología es el estudio de la escritura y a través de la escritura surgen los perfiles de las personas, incluso se utiliza mucho en la psiquiatría y en la psicología forense, es decir, quienes estudian a los criminales, especialmente los criminales en serie, se saca de sus escritos porque muchos de los criminales en serie dejan escritos o cosas y por ahí se saca el perfil de quién es el que hace las cosas. Por ejemplo, cuando el hijo de Limber se perdió, se encontró una nota que decía que tenían que dar plata y los grafólogos identificaron que era una persona alemana y que tenía un problema respiratorio y tosía mucho. ¿Cómo se dan cuenta? Por los trazos que hacía y seguramente tosió,
mientras estaba escribiendo varias veces y se dieron cuenta que ahí había tosido. Y en la forma como se hace la presión sobre el papel, cómo se hacen las curvas, cómo se hacen los horizontales, o los verticales los horizontales, y si se escribe pegado, chiquito, grande, bueno, todo eso muestra quiénes somos nosotros y nos refleja. Es una radiografía de cómo escribimos. Y me quedé aterrado porque en este libro de grafología había un tipo, un francés muy interesante, y un grafólogo cuando coge un texto para analizarlo, no lo lee. No lee para entender el contenido de las palabras, porque eso ya lo sesga, sino que se detiene en las letras aisladamente y va mirando cómo hace la B, la P, la E, la E, no sé qué, y solamente al final lee. Dice este grafólogo que le pasaron un texto, lo miró y era un grafólogo forense, o sea que trabajaba con criminales, y dijo, sí, conozco este tipo de personalidad, se parece a la de uno de los mayores delincuentes que yo he tratado. Y era un fragmento escrito por Santa Teresita del Niño Jesús. Imagínense. Es una belleza. Ella tenía un carácter fuerte, dominante, testaruda, terca, pero supo transformar y moldearse al punto que reconoció la misericordia. Dijo, yo nunca he cometido un pecado porque Dios es sabio. Donde cometa uno no me paro. Donde caiga, mejor yo ahí me quedo. Y ella decía que no tenía conciencia de haber cometido algún pecado mortal, que ella se sentaba a la mesa de los pecadores. Y así definió el altar y la Eucaristía. La mesa de los pecadores y yo soy la primera. ¿Por qué les cuento este pedacito? Después lo de las misiones, porque ya habló desde las misiones. Cómo tuvo que aguantarse unas monjitas malucas. Porque hay monjitas malucas. Como también hay sacerdotes malucos, como también hay profesores malucos, como también hay policías malucos, como también hay papás malucos, mamás malucas, hermanos malucos, en toda parte hay gente maluca. Y Santa Teresita supo ir transformando su vida poco a poco para no solamente hacerse grata a Dios, sino sobre todo ser feliz. Estas dos cosas, la santidad y la felicidad, no son cosas opuestas, sino que se unen. Y Santa Teresita tuvo una cosa muy interesante. Ella no le importó el que dirán. Es decir, llevada de su parecer, no le importaba lo que decían las otras de ella. En el proceso de beatificación, una confesó que había dicho, cuando se muera, ¿qué van a decir de esta tonta? Resulta que esta tonta fue la revolución de la espiritualidad en el siglo XX. Ella murió, vivió pues en 1800, pero en el siglo XX transformó la espiritualidad y figuras como Pon Baltasar, uno de los más grandes teólogos, le escribió un tratado, la cosa así de grande. Los invito a que descubramos en esta figura interesante que es posible ser santos, que eso no es de un cuento de por allá de la antigüedad, sino que podemos nosotros ir modelando nuestros temperamentos de ser criminales, con el mismo carácter de un criminal, puesto al servicio de Dios, se convirtió en patrona de las misiones y en un modelo de espiritualidad para el mundo. Que el Señor nos ayude a ser fieles a lo que Él pone en nuestro corazón. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación.
Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, al proclamar las maravillas que has realizado en Santa Teresa del Niño Jesús, te suplicamos que, así como su vida fue agradable a tus ojos, aceptes igualmente complacido el homenaje de este servicio sagrado. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, porque manifiestas tu gloria en la asamblea de los santos y al colmar sus méritos coronas su propia obra. Tú nos ofreces el ejemplo de su vida, la ayuda de su intercesión y la participación en su destino, para que, animados por su presencia alentadora, luchemos sin desfallecer en la carrera y alcancemos como ellos la corona de gloria que no se marchita, por Cristo Señor nuestro. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con la multitud de los santos cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestros obispos Rigoberto y Albeiro y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dadnos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia,
Vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Oremos. El sacramento que hemos recibido, Señor, encienda en nosotros aquel amor ardiente con que Santa Teresa del Niño Jesús se entregó a ti, impetró de tu misericordia el perdón para todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Hoy me puse como contento con la homilía, entonces como que me alargué, ahí me disculpan ese pedacito. Pero sí los invito a que aprendamos que en Dios podemos transformar lo que incluso podría ser terrible para convertirlo en fuente de gracia y de salvación para otros. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Glorifiquen al Señor con sus vidas, pueden permanecer en paz. Que tengan todos un feliz día.